Hola, bienvenidos a una nueva conferencia. Mi nombre es Iván. Vamos a continuar con la conferencia del principio divino. Hoy, en este día, tocaremos el tema de el Mesías, su advenimiento y el propósito de su segunda venida. Hoy entenderemos entonces el motivo por el cual los padres celestiales envían al Mesías y también la esperanza que tienen a través del Mesías, ¿no? Así como también nuestra responsabilidad en torno a ello, ¿no? Entonces, hoy tocaremos este tema. El Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido, más concretamente también significa el rey. Dios dio la palabra, ¿no? Al pueblo israelita, el pueblo judío, que les enviaría un Mesías, ¿no? A través de los profetas anunciaba la venida del Mesías, aquel que tendría que salvar al pueblo israelita, ¿no? Al pueblo escogido, de ello establecer un reino, ¿no? Entonces, en realidad, Mesías también significa aquel que camina con el Espíritu de Dios, ¿no? Jesucristo que vino como el Mesías en el tiempo del pueblo judío, ¿no? Vino para entonces establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, porque el propósito del Mesías es, ¿no?, cumplir la providencia de la salvación. Sin embargo, nosotros sabemos que por causa de la incredulidad del pueblo judío, Jesús fue crucificado y no cumplió finalmente, ¿no?, ese propósito. Y entonces por ello que es necesaria una segunda venida. Jesús habla de la segunda venida. Entonces, veremos nosotros ahora, ¿no?, el propósito del advenimiento del Mesías. Continuando, entonces, sabemos nosotros que el propósito de la creación de Dios era establecer el reino de los cielos en la tierra. Un reino en el cual todas las personas, todos los seres humanos vivan en armonía, en alegría, en felicidad, consigo mismo y con sus semejantes, ¿no?, con toda la creación y con todos sus seres queridos. Infelizmente, nosotros sabemos que por causa de la caída, este reino de los cielos no se realizó. ¿Sí? En contrario a ello, se estableció un infierno en la tierra, donde los seres humanos viven en soledad, viven en llanto, en dolor, ¿no? Este infierno causa dolor tanto a Dios también como a los seres humanos. Es por ello que Dios que envía al Mesías para finalmente realizar la providencia de la restauración, que es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces el Mesías está destinado finalmente para cumplir este propósito, ¿no?, la providencia de la restauración a través de él. Entonces el Mesías viene en los últimos días y educa a la generación caída de esta época, reconstruyendo todo lo que fue perdido por causa de la caída. Entonces hablamos de Mesías como un padre a través de quien cada uno debe heredar un nuevo linaje, ¿no? El Mesías viene a traer ese nuevo linaje que hasta ahora no se había visto, ¿no? E incluso en el tiempo de Jesús nosotros sabemos que se dio la salvación espiritual, pero no se alcanzó más a darnos este linaje. Entonces, antes de que haya un reino celestial, debe surgir un pueblo celestial. Y antes de que haya un pueblo celestial, tiene que haber un clan celestial, una familia celestial, y finalmente un hombre que represente todo lo concerniente al cielo. Este ser que viene a representar todo esto es el Mesías. El Mesías viene como representante de Dios aquí en la tierra. Por eso es que el Mesías viene como el Padre verdadero de la humanidad. Los seres humanos vivimos huérfanos de padres y madres por causa de la caída. Debido a que nos apartamos de Dios, fuimos incapaces de comprender a Dios, incapaces de poder sentir la voluntad de Dios, de sentir el corazón de Dios, y realmente incapaces de poder comprender el por qué Dios necesita del Mesías y envía al Mesías, ¿no? Es por ello que a través del Mesías, del Mesías como el Padre verdadero, nosotros estamos comprendiendo todas estas cosas ahora. Entonces, el Mesías es el génesis de los padres verdaderos. El objetivo final de Dios es encontrar a esa persona que puede comunicar y armonizar el cielo y la tierra. Puede revelar la gloria de Dios, ¿no? Es decir, a través de nosotros de recibir el principio divino. Estas conferencias que cada uno de ustedes están recibiendo en sus casas, en el lugar donde estén, ¿no?, están recibiendo la revelación de Dios dada a través del Mesías, de los padres verdaderos, ¿no? Son conferencias que realmente ustedes entendieron y vieron, ¿no?, que son muy diferentes, que te enseñan realmente a conocer a Dios, ¿no? Entonces el Mesías revela esta gloria, ¿no?, revela la verdad del principio divino.
También el Mesías es la encarnación de nuestra fe, esperanza y amor. Viene como representante del amor. El Mesías viene como el Padre verdadero a través del cual podemos llegar a ser uno con Dios. El anhelo del ser humano, el anhelo de Adán después de la caída fue tornarse árbol de la vida, ¿no? Todos quieren ser buenas personas, quieren alcanzar objetivos altos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con esa identidad, porque fuimos creados por Dios, ¿no? Entonces tenemos estándares altos, queremos amar, queremos ser amados. Por ello es que hasta ahora nosotros no hemos podido realizar ello. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos podido ser injertados a ese linaje, al linaje de los padres de Dios, al linaje de Dios. Sin embargo, a través del Mesías esto es posible, ¿no? Esto se logra y esto inicia a través del Mesías. Se inicia la historia, una historia nueva. Entonces, el camino de Dios a través del Mesías, ¿cuál ha sido, no? El camino que Dios tiene para transitar requiere absolutamente asegurar su ideal aquí en la tierra, ¿no? Dado que el ideal de Dios se construye aquí en la tierra, entonces para construir ese ideal se necesita absolutamente ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, pero estos ciudadanos del reino de los cielos surgen de la nada. No. Estos ciudadanos del reino de los cielos tienen que surgir a través del Mesías, es decir, a través del Padre verdadero de la humanidad. Surge un nuevo linaje y a través de eso surgen los hijos verdaderos y a través de esos hijos verdaderos surge esta nación verdadera. Surge una nueva historia, una historia verdadera y finalmente surge un mundo verdadero a través de los padres verdaderos como el Mesías. Entonces, ¿cuál es la providencia de la salvación? La providencia de la salvación en los tiempos de Jesús, ¿no? Y en los tiempos cristianos hasta ahora ha sido recibir la salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Que a través de creer en la cruz, ¿no? Podíamos recibir cierta salvación. Nosotros entendimos en el tema de la misión del Mesías qué salvación nosotros adquirimos, que es la salvación espiritual, ¿no? Sin embargo, hasta ahora esta salvación ha sido insuficiente. Nosotros sabemos que Jesús dijo que vendría nuevamente, ¿no? El segundo advenimiento. Es por ello entonces que en el tiempo del segundo advenimiento, ¿cuál es la providencia de la salvación, ¿no? Ya que estamos en estos días, ¿no? Han pasado 2000 años después de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo, ¿cuál es la providencia de la salvación para nosotros, ¿no? Los seres humanos, la humanidad? El Mesías finalmente viene aquí en la tierra en cuerpo físico y a la vez cuerpo espiritual, ¿no? A través de ello también vemos que el ser humano caído, ¿no? Que tiene un cuerpo espiritual y un cuerpo físico caído, ¿no? Entonces, a través del Mesías hereda esos elementos, ¿no? Y a través de la unidad, el Mesías puede adquirir la salvación completa, es decir, la salvación tanto física como espiritual. Entonces, estos seres humanos que tenían cuerpos oscuros, llenos de pecado, llenos de naturalezas caídas, tornanse seres puros también a través del Mesías, y de esa manera también pueden ser más resistentes a la tentación satánica. Es decir, Satanás ya no puede completamente atacar, ¿no? A la humanidad, ¿no? Entonces, la Biblia dice que nosotros somos esclavos del pecado. A través del Mesías nosotros somos salvos. Podemos heredar, ¿no? Ese linaje, podemos heredar ese amor verdadero y podemos realmente ser más protegidos, ¿no? Del mal, ¿no? Heredar el linaje, para heredar el linaje significa unirse a Dios. Y toda la humanidad no debe heredar el linaje, es decir, nosotros los seres humanos, la humanidad, ¿no? Como árboles silvestres, tenemos que unirnos al árbol verdadero, ¿no? Que es el Mesías, Señor de la segunda llegada, y a través de eso nosotros, la humanidad, ¿no? Tenemos que adquirir la identidad de hijo verdadero, linaje de Dios a través del Mesías. Entonces, pero para ello, ¿qué es necesario? Nosotros necesitamos cortar el pecado original. Y para cortar el pecado original necesitamos adquirir, como nosotros ya vamos a ver, la bendición de los padres verdaderos. Entonces, solamente a través de recibir la bendición, nosotros podemos heredar ese linaje. Y a través de eso, nosotros podemos tornarnos aquellos hijos, ¿no? Que heredan el linaje del Mesías, ¿no? Entonces, realmente podemos ver que en el tiempo de Jesús, ¿no? En el tiempo del pueblo escogido de Israel, ellos decían, linaje de Abraham somos. No venimos de pecado, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque ellos practicaban ciertas tradiciones que
les permitían estar cerca de Dios y podían decirse de ellos mismos, pueblo escogido de Dios, y decirse a ellos mismos linaje de Dios. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra identidad ahora a través de recibir al Mesías, a los padres verdaderos, ¿no? Realmente nosotros tenemos esa identidad de hijo, ¿no? Hijo y linaje de Dios. Tenemos esa grandiosa oportunidad de nosotros mismos decirnos, soy linaje de Dios, de los padres verdaderos, ¿no? Pero todo eso a través de primero cortar el pecado original y recibir la bendición. Entonces tenemos esa grandiosa dicha, ¿no? De podernos decir hijo de Dios. Entonces, heredar la misión del Mesías. El hecho que nosotros hayamos recibido o podemos heredar el linaje de los padres verdaderos, ¿no? También heredamos su misión, ¿no? Heredar el linaje del Mesías significa también heredar la misión. Entonces, como en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando Jesús murió, ¿no? Los profetas, tanto aquellos que murieron, cuanto Pablo, ¿no? Expandieron la palabra a muchas naciones. Es por ello que entonces la sociedad cristiana se creó entonces, ¿no? Por ello es que nosotros también, cada uno de ustedes, ¿no? Pueden rezar a Jesús, ¿no? Crucificado, y a través de eso recibir esa gracia de la fe, ¿no? Entonces, así como en los tiempos de Jesús, también nosotros que estamos recibiendo la palabra, recibiendo la verdad, recibiendo las buenas nuevas, ¿no? Nosotros también estamos destinados a tornarnos esos discípulos que puedan compartir la palabra con sus hermanos, sus familiares, con sus vecinos, con todos sus hermanos y hermanas en la sociedad, ¿no? Entonces, Jesús dijo que seamos la luz, ¿no? Sed la luz. También dijo, sed la sal, ¿no? De este mundo, ¿no? Entonces, nosotros que heredamos esa palabra, que heredamos el principio divino, nosotros tenemos que después tornarnos dueños de esa palabra y compartir a la sociedad, a nuestros seres queridos. Entonces, ese es nuestro camino, ¿no? A través de recibir el Mesías tenemos esa misión, ¿no? Heredamos la misión del Mesías. Entonces, el reino de los cielos, ¿cómo se establece, no? Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32 dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas, ¿no? Entonces el reino de los cielos nace de algo pequeño, no de algo minúsculo. Incluso cada uno de ustedes, al recibir el principio, recibir la palabra de Dios, entonces ya el reino de los cielos fue sembrado en cada uno de ustedes, ¿no? Depende de cada uno de nosotros hacerlo crecer, ¿no? En nosotros mismos, y compartir con nuestros semejantes la palabra de los padres verdaderos, esta verdad que pueda iluminar los corazones de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21 dice también, el reino de Dios no vendrá como una advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí que el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces, el reino de los cielos no se anuncia de manera sorprendente, como ya ustedes vieron en los temas anteriores, ¿no? No se anuncia, no es que el Mesías va a venir en las nubes y de repente va a tocar trompetas y todo el mundo va a saber que el Mesías llegó. De esa manera todo el mundo creería, ¿cierto? Entonces Jesús decía que entonces el reino de los cielos nace y está entre vosotros. Es decir, como hemos dicho ya, el reino de los cielos nace en ustedes, nace en cada persona que realmente en cierto sentido cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se torna esos constructores del reino de los cielos, dueños de construir ese reino de los cielos a través de recibir la palabra del Mesías, del Señor del segundo advenimiento. Entonces nosotros somos esos constructores, ¿no? Entonces, continuando, vamos a ver entonces cuál es el valor del Mesías, ¿no? Es decir, el valor del Señor de la segunda llegada en este tiempo, ¿no? La providencia de Dios a través de la historia, desde los inicios de la historia, Dios obró a través de los profetas, ¿no? Moisés, Abraham. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas, ¿no? Que serían innumerables. Entonces Dios también le hizo la promesa de que enviaría al Mesías, ¿no? En los tiempos de Jesús, en los tiempos del pueblo judío, ¿no? Envió justamente a Jesús como este Mesías, pero este justamente fue crucificado y no se pudo realizar la voluntad de Dios en ese tiempo, ¿no? Es por ello que Jesús anuncia la segunda llegada del Mesías, ¿no?
Entonces, a través de la segunda llegada del Mesías, el Mesías entonces llega a ser como aquello precioso que la humanidad tanto antes del Antiguo Testamento, ¿no? También en el Nuevo Testamento y ahora en el tiempo de la segunda venida del Mesías, fue aquello que siempre esperamos y anhelamos, ¿no? El Mesías justamente viene a dar renacimiento a la humanidad. A través del Mesías nosotros recibimos el linaje, es decir, renacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Que era un líder de los judíos, que a no ser que no naciera de nuevo, no podría ver el reino de los cielos. También cada uno de nosotros, si no realmente nacemos de nuevo, nacemos de los padres verdaderos, nacemos del Mesías, entonces no podemos realmente tornarnos en esos hijos, en esos hijos que hereden el linaje, ¿no? O esos hijos que puedan iniciar una familia verdadera, una nación verdadera, ¿no? Entonces no podemos tornarnos, decirnos hijos de Dios, ¿no? Entonces por eso es que necesitamos nacer de nuevo, ¿no? Y para nacer de nuevo necesitamos heredar, ¿no? A través de los padres herederos su linaje, ¿no? Entonces la importancia del establecimiento del reino de los cielos se enfoca en que cada uno de nosotros pueda, ¿no? Tornarse esos dueños o constructores del reino de los cielos aquí en la tierra. El pueblo judío no creyó en Jesús y entonces fue crucificado, ¿no? Entonces vamos a ver en este punto el Mesías y nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En el tiempo de Jesús, mismo que los judíos, ¿no? Aquellos que leían la palabra de Dios en la sinagoga, aquellas personas que tenían tradiciones como las sabáticas, ellos fallaron y no pudieron recibir a Jesús como el Mesías. Mismo que ellos estaban esperando al Mesías, ¿cómo es que pudieron fallar? ¿Cómo es que pudieron realmente haber sucedido eso, ¿no? Incluso a los días de hoy, ellos continúan en sus tradiciones. Ellos ni siquiera comprendieron realmente que el Mesías llegó, ¿no? Es tan incomprensible eso. Entonces nosotros vamos a ver entonces el Mesías y nuestra responsabilidad en nuestra era, en el siglo XXI, 2000 años después de la llegada de Jesús como el Mesías y después de su anunciamiento de la segunda venida del Mesías. Los errores del pueblo judío, ¿no? Vamos a ver algunos de los errores. Entonces, ellos eran esclavos de los ritos, ¿no? Y la autoridad, tradiciones de la iglesia. Y está volviéndose cada día más oscura espiritualmente, ¿no? En aquel tiempo ellos estaban ligados a esas tradiciones, aquellos ritos que ellos realizaban, mas no estaban ligados en realmente el fervor, ¿no? El corazón de realmente, sinceramente, esperar al Mesías, ¿no? Estaba más ligado a las tradiciones de ellos mismos, ¿no? A no realmente esperar con el corazón al Mesías. También ellos, los que aceptaron el Evangelio, ¿no? Vemos que el Evangelio de Jesús no fueron las clases dirigentes del judaísmo, ¿no? Que se llamaban a sí mismos elegidos de Dios, sino que fue la gente más de nivel más bajo, ¿no? Entonces aquellos, es decir, los fariseos que esperaban al Mesías, que leían el Corán, los que leían la palabra de Dios, ellos no recibieron la palabra, no recibieron el Mesías. En sí ellos fueron los primeros que juzgaron a Jesús y se escandalizaron con las palabras de Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede esto, no? ¿Por qué es que ellos se escandalizan de las palabras de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús no viene a repetir lo que ya se ha dicho, sino que viene a traer nuevas palabras. Y para aquellas personas que están ligadas a las palabras antiguas, aquellas personas que están ligadas a tradiciones antiguas, ¿no? Que no tienen un corazón abierto para recibir la palabra, entonces naturalmente para ellos va a ser chocante, incluso para algunos de ustedes va a ser chocante decir, Mesías, segunda llegada. No, para el tiempo de Jesús fue también así. Entonces, quienes recibieron la palabra no fueron aquellas personas que estaban orgullosos de saberse el Corán o de saberse la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? Sino aquellas personas, ¿no? Que de la clase más baja, gentiles, prostitutas, aquellas personas fueron las que recibieron finalmente a Jesús, ¿no? En los tiempos nuestros también, en el tiempo de la segunda venida del Mesías, ¿no? También aquellas personas, aquellos cristianos que estén más ligados a su propia fe, propio credo, ¿no? Y no estén realmente haciendo oraciones sinceras o oraciones que realmente puedan consolar a Dios y puedan realmente mover al mundo espiritual, ¿no?
ellos realmente no podrán entonces recibir al Mesías, ¿no? Porque en el tiempo de los judíos, quienes fueron más propensos a caer en incredulidad fue justamente el pueblo judío. La responsabilidad en el tiempo de Adán que Dios le dio era no comer el fruto, ¿no? Y a través de ello, Adán llegaría a la perfección, ¿no? El no comer del fruto contrario a la voluntad de Dios le llevaría a la muerte, ¿no? También en los tiempos de Jesús, entonces, la responsabilidad del pueblo judío era creer en Jesús como el Mesías, ¿no? Esa era su parte de la responsabilidad. Y de esa manera, a través de ello, de recibir a Jesús como el Mesías, recibirían salvación completa, ¿no? Contrario a ello, el no creer en Jesús los llevó finalmente a crucificar a Jesús y caer esa nación en la ruina, ¿no? Hoy en día el pueblo judío, el pueblo israelita no está más recordado en la historia humana, no está más recordado, no se escucha más profeta de Israel, ¿no? Entonces, la responsabilidad de Dios es enviar al Mesías, ¿no? En este caso, al Señor del segundo advenimiento. La responsabilidad de la humanidad es en creer el Mesías, en creer en que Dios envió al Mesías, creer las palabras del Mesías, seguir al Mesías. Entonces, puede creer o no, eso dependiendo de cada ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que el cumplimiento de la voluntad de Dios absolutamente se realiza a través de la parte de responsabilidad de la humanidad. Es por eso que la perfección también, ¿no? Para llegar a la perfección también nosotros hemos visto que se requiere una cierta parte de responsabilidad, ¿no? Es decir, no naturalmente nosotros vamos a creer y ya somos salvos, sino que nosotros necesitamos nuestra parte de responsabilidad, que en este caso, en el tiempo de Jesús, era mínimamente creer en el Mesías. En el tiempo nuestro, entonces, no es solamente creer en el Mesías, es algo más, ¿no? Es realmente recibir las palabras del Mesías y hacer nuestra la palabra del Mesías, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que Satanás, ¿no? Satanás siempre acusa al ser humano, ¿no? Satanás los acusará. Deben pelear en lugar de Dios invisible, heredando la obra inacabada de los próximos padres verdaderos, sustanciales, es decir, padres heredar esa misión de los padres verdaderos y decir, Padre, toda la gloria sea para usted, ¿no? Entonces nosotros tenemos que luchar, ¿no? Contra toda la sociedad, contra nosotros mismos, ¿no? Porque Satanás le hablará a cada uno de ustedes diciendo, no es así, de esta manera, es de esta manera. Satanás siempre está buscando 1001 formas para que aquello que Dios le ha dado, aquella palabra que Dios ha sembrado en sus corazones, pueda entonces Satanás quitar esa palabra, ¿no? Quitar esa bendición, quitar ese amor que Dios le ha dado a través de dar su palabra. Entonces, en los días de la segunda venida también Satanás pondrá a prueba a todos los cristianos, ¿no? Entonces seguramente le enviará incluso puede dar una profecía a alguno de ustedes, ¿no? Que tal vez tú eres cristiano, entonces te va a mandar una profecía que no creas. Entonces posiblemente puede ser que ocurra esto, ¿no? Entonces Satanás puede obrar de distintas maneras. Satanás siempre está al acecho de la humanidad. Él no quiere absolutamente por nada del mundo que el Mesías venga, y peor todavía que alguien crea en el Mesías y siga el Mesías y reciba la palabra del Mesías, ¿no? Entonces, los cristianos, nuestros hermanos cristianos, creían que Jesús venía a morir en la cruz, ¿no? Por muchos años, por 2000 años, hemos acreditado que Jesús venía por la cruz, el camino de la cruz, ¿no? No sabíamos el propósito de la venida del Mesías, no sabíamos que el Mesías viene para establecer una nueva historia, para marcar una nueva historia, para dar nuevas palabras. No comprendíamos, ¿no? Jesús mismo fue incomprendido en este tiempo, ¿no? Ahora en este tiempo también, realmente nosotros debemos comprender de corazón la palabra del Mesías y acreditar, creer en esa palabra, hacer oraciones para realmente Dios nos pueda inspirar y a través de eso nosotros podamos recibir la palabra, ¿no? Completamente, ¿no? Por eso es que también incluso Jesús dijo, el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. ¿Por qué dijo esto Jesús, no? Eso dice en Lucas capítulo 5, versículo 38. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque aquel vaso que ya está lleno, ¿no? Lleno de palabras. Muchas veces las personas sentimos, yo ya sé, yo ya leí toda la Biblia, yo ya leí, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Apocalipsis, estudié la palabra de Dios.
Y en ningún momento dice que va a venir el Mesías, ¿cierto? Alguno de ustedes va a decir eso, ¿no? Pero entonces, por eso es que usted, cuando está lleno de tanta palabra, tantos versículos, que incluso tal vez muchas veces ni siquiera lo entendimos del todo, ¿verdad? Entonces, si tú no vacías tu vaso, entonces no podrás recibir la nueva palabra, ¿no? Seguramente esa palabra que el Mesías, el segundo advenimiento, te va a dar, entonces probablemente va a chocar con aquella que tú ya sabías. ¿Por qué? Porque tú no estás vaciando tu vasija, ¿no? Tu corazón. Tu corazón no está vacío, está lleno de situaciones, lleno de palabras que tú mismo ni comprendes, pero a la vez crees en esa palabra. ¿Por qué? Porque piensas que realmente que solamente la palabra de la Biblia ya está dicho todo, ¿no? Entonces, nuestra actitud ante la Biblia, ¿no? Nosotros sabemos que la ignorancia incluía reinó en el tiempo de Jesús, ¿no? No podemos entender realmente cómo es que el pueblo judío, este pueblo que esperaba al Mesías, no pudo finalmente no recibirlo. Y más bien cayeron en la credulidad, ¿no? Entonces nosotros debemos a toda costa encontrar esa verdad que nos dirija a la providencia de esta nueva era. Pero encontrar la verdad no significa simplemente que ustedes ahora hayan recibido estas conferencias, reciban estas conferencias. No, en realidad la palabra tiene dos ámbitos, ¿no? Recibes a través de tu intelecto, pero lo meditas y lo nutres a través de la oración, a través de la meditación, a través de preguntar a Dios realmente, Padre Celestial, esta palabra que tú nos estás dando, esta palabra de verdad que el Mesías no vino a la cruz, esta palabra de verdad que este tiempo es la llegada del Mesías, que estamos en los días del Mesías, ¿qué debo hacer? Si tú no tienes ese corazón sincero, ¿no? No haces esas oraciones sinceras, entonces probablemente la palabra, aunque tú la hayas recibido, no penetrará en tu hueso, en tu corazón, no. Es por ello es que es necesario absolutamente un corazón de oración, un corazón de penitencia. Jesús mismo incluso dijo, ¿no? Para que no se le robe la palabra, tienen que estar atentos, ¿no? En el tiempo de la segunda llegada. Entonces, hasta ahora hemos entendido que Jesús en realidad quería, ¿no? Haber vivido y cumplido su sueño. El sueño de Jesús, ¿cuál era, no? El sueño de Jesús era realmente establecer el reino de los cielos, un reino de alegría, felicidad. Pero nosotros, ¿acaso en algún punto de la Biblia hemos leído que Jesús fue feliz? De los evangelios, que realmente Jesús pudo ser feliz. Se nos muestra acaso muchos pasajes bíblicos de la infancia de Jesús viviendo con su familia feliz. Realmente Jesús quería ser feliz, pero él no pudo ser feliz, no cumplió completamente su destino, ¿no? Y eso causó un gran dolor a Jesús, ¿no? La incredulidad de la gente, la incredulidad del pueblo judío en aquel tiempo llenó el corazón de decepción, ¿no? De un corazón lleno de decepción con el cual se fue Jesús, ¿no? Los creyentes, aquellos creyentes que tienen un corazón puro y profundo, pueden calmar el corazón de Jesús, ¿no? El corazón amargo y doloroso. Entonces, cada uno de ustedes también pueden calmar el corazón de Jesús, que realmente vino para dar las buenas nuevas, pero tuvo que caminar el camino del sacrificio, ¿no? El camino de establecer la mínima condición para la salvación espiritual. Entonces nosotros, a través de tener un corazón profundo y sincero y hacer las oraciones a Jesús, incluso podemos preguntarle, ¿no? Realmente este tiempo son los días de la segunda venida. Entonces, en este tiempo también, el tiempo de la segunda llegada también, ¿no? Jesús también dijo, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Fue el lamento de Jesús porque realmente en esos tiempos de Él, no, nadie absolutamente, incluso en el último momento, creyó en Él, ¿no? Solamente aquel que estaba clavado junto a Él, finalmente pudo decir, yo creo en ti. Y Jesús le dijo, irás al reino de los cielos conmigo, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos en este tiempo, ustedes, cada uno de ustedes, ¿realmente tendrán la fe necesaria para realmente recibir la palabra del Mesías? ¿O caerán en la incredulidad, en la duda? La duda es fácil tenerlo, ¿no? Es fácil criticar, es fácil decir esto y esto, pero realmente aquellas personas que son de fe, aquellas personas que tienen el amor a Dios, no será lo primero que harán, es decir, a Dios en oración ferviente. Padre Celestial, esta palabra ha sido dada por ti. ¿Cuál es tu voluntad ahora?
todas estas palabras que estoy recibiendo, quiero guardarlas en mi corazón. Quiero compartirlas, quiero que nazca un nuevo ser en mí a través de estas palabras. ¿Será esa nuestra actitud o será otra nuestra actitud? ¿Será que se cumple la palabra de Jesús que dice, encontrará fe en la tierra? ¿Serán ustedes hombres de fe o serán hombres de poca fe? Entonces, el Padre verdadero nos dice en estas palabras, cuando tomas una decisión de seguir el camino de Dios, incluso si caes 100 veces, debes levantarte y continuar. Entonces, ustedes que están recibiendo estas palabras a través de los Padres verdaderos, estas conferencias, entonces, determínense a través de recibir esta palabra, absolutamente no abandonar al Mesías, no abandonar la palabra de Dios, no caer en incredulidad, no ser propenso, porque Satanás siempre estará delante de ustedes intentando de alguna manera, a través de un problema familiar, a través de un problema en la sociedad, a través de un problema individual, invadir su corazón y hacerle olvidar la palabra que Dios ya sembró en ustedes. Entonces, nosotros realmente, ¿no?, en este tiempo tenemos que, recibiendo al Mesías, ¿no?, asistir al Mesías y realmente en este tiempo, ¿no?, poder tornarnos en esos hijos verdaderos, esos hijos que nacen del linaje verdadero, que pueden decir, no, linaje de Dios soy, linaje de los padres verdaderos y heredero del reino de los cielos, constructor de este reino de los cielos soy. Entonces les invito a cada uno de ustedes de que reflexionen en sus casas y realmente, pues ahora me he dado cuenta, soy hijo de Dios, hijo de los padres verdaderos. Quiero nacer, quiero realmente adquirir esta palabra y guardarla en mi corazón. Entonces les invito a que cada uno de ustedes hagan oración en sus casas después de esta conferencia, después de las actividades que hagan, mediten un momento. Entonces, de esa manera, ¿no?, la voluntad de Dios será cumplida, ¿no?, y Dios será feliz, ¿no? Ustedes serán felices también, ¿no?, a través de poder guardar en su corazón las palabras, ¿no?, de los padres verdaderos, la palabra de Dios a través de este tiempo dada a través de este ser, ¿no? Sería solamente eso. Muchas gracias. Que tengan un gran y hermoso día.